Corrí la vida entera sin que me detuviera, mis pies a la carrera, y después me escondí donde tú no me vieras. Y traté de huir y nunca paré de ti. Me fui y ya no veía la luz, pero tú me encontraste sin merecer mi abrazo. Bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a hablar sobre la Biblia. Pero antes de comenzar, vamos a poner este mensaje en las manos del Señor y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te doy todas las gracias, Señor, por este día que nos diste. Sabemos que cada día es un regalo de parte de ti, Señor. En este momento te pido que tomes control de este estudio. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para que podamos recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros y entenderlo también, Señor. Y te pido por cada persona que esté escuchando que abre sus corazones, sus mentes, para que ellos puedan recibir todo lo que tienes tú para ellos, y también que el Espíritu Santo fluya en este hogar y en los hogares de cada uno que escuchan. Te damos toda la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues de nuevo, Dios los bendiga, y como les digo, hoy vamos a hablar sobre la Biblia. Usted puede estar diciendo, pues, estudios bíblicos, claro que vamos a andar hablando sobre la Biblia, por eso es un estudio bíblico, pero hoy vamos a hablar sobre la estructura de la Biblia, cómo es dividida, cómo es que llegó siendo la Biblia, y puede ser que esto llega siendo diferentes partes de videos, porque hay mucha información sobre detalles de cómo comenzó la Biblia, y es muy interesante. Este tema me interesa demasiado. Me gusta buscar cómo comenzó y las fechas y cómo es que llegó a ser dividida en estas maneras, pero hoy vamos a enfocar solamente en lo básico. Y lo que quiero ver es más que todo la estructura o cómo es que la Biblia es dividida. Usted puede estar muy familiar con la Biblia, con la Santa Biblia, que es de 66 libros, ¿verdad? Son 39 libros en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Pero una cosa que es importante reconocer es por qué la Biblia es importante leer. Porque cuando uno se convierte a Cristo y sigue a Dios y comienza a vivir como su vida para Cristo, el pastor o el líder normalmente le va a decir, comienza a leer la Biblia. Y si no lo ha hecho antes, lo va a comenzar a hacer. Pero puedes pensar, ¿por qué tengo que leer la Biblia? ¿Qué tiene la Biblia que me va a ayudar espiritualmente? Pues, primeramente, la Biblia es la palabra de Dios. Una cosa que hacemos como cristianos o como creyentes en Dios es hablar sobre la Biblia en su palabra cuando estamos hablando lo que debemos hacer. Cuando decimos a alguien hay que obedecer a Dios, no lo hacemos o no lo decimos porque nosotros pensamos que es bien obedecer a Dios, pero porque es lo que dice la Escritura. Cuando decimos que hay que hablar sobre de Cristo a otras personas, al mundo, hay que predicar la palabra a todo el país, a toda persona, no lo decimos porque creemos que nosotros que es importante, pero es porque dice la Biblia. Y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿cómo lo sabemos? Una persona puede decir es palabra de Dios, pero eso no tiene sentido. Hay que saber de dónde viene eso. Cuando alguien dice
es la palabra de Dios. Y pues vamos a meternos directamente a la Biblia. Quiero ver 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Nosotros usamos el Reina Valera 1960. Esta es la traducción. Si usted tiene otro traducción, lo puede usar también. Pero también puede buscarlo aquí en la pantalla. Mirarlo conmigo. Aquí dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que déjame pasar al 17, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el 16 nos dice directamente, toda la escritura es inspirada por Dios. Ok, entonces aquí fue que un hombre que se llama Pablo escribió este pasaje. Ahora, Pablo, si no conoces su historia, fue alguien que Dios cambió. Era alguien que mataba a los cristianos. Pero después Jesús enfrentó a él y lo convirtió. Y dijo que ahora me vas a ayudar a mi gente y vas a seguirme a mí. Y dijo, ok, porque era una revelación de Dios. Él conocía que era Dios. Y pues él escribió varias cartas. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero Dios lo reveló que toda la escritura es inspirada por Dios. Ok, entonces ahí tenemos un base. ¿Por qué es que la gente dice que es la palabra de Dios? Porque aquí nos dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Otra escritura que me gusta también que quiero leer es Hebreos 4:12. Aquí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Diciendo que la Biblia es viva y es peligroso, pero también es algo que te puede cortar, ¿verdad? Es algo que te puede ayudar, pero también te puede dañar. Hay muchas cosas sobre eso, es muy profunda, ¿verdad? Pero diciendo que la Biblia es viva. Ningún libro en el mundo se puede decir eso, menos la Biblia, que está viva. ¿Por qué? Porque es de la palabra de Dios y sabemos que Dios es eterno, Él vive. Y por eso la palabra de Dios es viva. Amén. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que la palabra de Dios es importante porque que la Biblia es importante porque es la palabra de Dios. Entonces, sabiendo eso, podemos meternos, ok, ya sabemos que la Biblia es importante. Ahora, ¿de dónde viene la Biblia? Porque yo sé que cuando yo nací ya estaba la Biblia, pero debería haber un tiempo donde no había Biblia, ¿verdad? ¿Y cómo fue que se hizo? Pues no vamos a meternos tanto en los detalles. Más que todo lo que quiero ver es cómo es que la Biblia es dividida y qué estructura tiene. Y primeramente, si tienes Biblia, te vas a fijar que, como hemos dicho, que tiene 66 libros y está dividido en 2 partes. Vamos a ver, tenemos el Antiguo Testamento para comenzar y el Nuevo Testamento. 39 libros y 27 libros. Y ahí te vas a dar cuenta cuando ves la Biblia que está muy gruesa, ¿verdad? Hay muchas páginas. Si tienes Biblia con letra grande, va a estar más grande, más pesada, ¿verdad? Hay mucha letra. Pero como nos dice 2 Timoteo, es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Ahora, el Antiguo Testamento son libros que fueron antes que vino Cristo, antes que vino Jesús como ser hombre. Cuando nació Cristo, todo lo que fue escrito después de eso
es el Nuevo Testamento. Y todo lo que es el Antiguo Testamento fue antes de Cristo. Y hay 39 libros, comenzando de Génesis y acabando con Malaquías. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios, y estos hablan sobre el libro, la vida de Cristo, y se acaba con Apocalipsis. Entonces está dividido, y todo está dividido entre Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo fue el Antiguo Testamento, y después de Cristo fue en el Nuevo Testamento. Y a lo mejor ya han visto todos estos libros y se han dado cuenta que uno de los libros son más largos que otros, unos son históricos, unos se ven como poéticos, unos son más información, otros son como mandamientos, y hay una razón por qué son así, y por eso se viene la división, y vamos a ver por qué está dividido en estas maneras. Entonces, para comenzar, en el Antiguo Testamento, como está dividido, está por el Pentateuco. En el Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, los libros históricos, libros poéticos, libros de profetas mayores y también los libros de profetas menores. Y los libros de Pentateuco comienza la Biblia, ¿verdad? Todos estos libros fueron escritos por Moisés. No sé si conocen Moisés, ¿verdad? Conocen su historia, que Dios lo usó para rescatar a Israel de esclavitud, ¿verdad? De egipcio. Y también lo usó para hacer los 10 mandamientos. Y pues Moisés fue que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y estos son libros que son de la ley. Otra palabra es Torah. Pero, ¿de dónde viene la palabra Pentateuco? Pues proviene del griego pente, que significa 5. Y hay 5 libros, ¿verdad? Y esto significa rollo, es decir, 5 rollos. Y por eso Pentateuco comienza con la ley. Si has leído Éxodo, ahí vienen los 10 mandamientos. Y también Levítico, Números y Deuteronomio hablan más de las leyes del Señor. Y todo esto fue escrito por Moisés. Y los años más o menos que fueron estos libros escritos, comenzando desde el 1400 antes de Cristo. En inglés BC se diría, pero 1400 más o menos antes de Cristo fueron escritos. Entonces estos son los libros pentateucos. Ahora, siguiendo adelante, tenemos los libros históricos. Estamos en el Antiguo Testamento como quiera. Y esto va en orden. El libro que sigue después de Deuteronomio es el libro de Josué. Josué, Jueces, Ruth, los Samueles, Reyes, Crónicas, entonces Esdras, Nehemías y acabando con Esther. Entonces los libros históricos, aquí habla más, pues históricamente, vas a ver más historia en estos libros. Se denomina libros históricos a los que narran la historia de Israel, desde la muerte de Moisés hasta el regreso del cautiverio de Babilonia. También muestra la historia de los reyes de Israel, todos los problemas que el pueblo de Israel pasó por la desobediencia y la enseñanza que aprendió por sus pecados. Entonces, los históricos hablan mucho de Israel y todo lo que pasaron por ellos. Okay, y esto todo va en orden. Y después de los libros históricos, ¿qué creen que sigue? Los libros poéticos. Libros de sabiduría es otra palabra. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cántares. Si has leído un salmo, un proverbio, estos son libros de sabiduría.
son libros poéticos. Vas a ver mucha, como una poema se puede decir, ¿verdad? Es poesía hebrea traducida al español. Sin embargo, no contienen la misma característica y estructura de la poesía española. Por esta razón, algunos no se dan cuenta que es poesía. Unos no saben que es poema. Los salmos son cantos. Proverbios son palabras de sabiduría de Salomón, ¿verdad? Los salmos vienen de David, la mayoría de David, pero también de otros salmistas también. Pero si te das cuenta, estos son muy poéticos, ¿verdad? Especialmente Eclesiastés y pues Cántares, ¿verdad? Hablando mucho sobre el amor. Y esto es la categoría que sigue después de los libros históricos del Antiguo Testamento. Ahora, después de los poéticos, sigue las profetas mayores. Profetas mayores. Antiguo Testamento. Y los profetas mayores aquí son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos se clasifican en base a la extensión de escritos y no en su importancia, debido a que todos los profetas, tanto mayores como menores, tienen el mismo valor y la misma importancia como mensaje de Dios. Pero la profecía es una palabra que se usa para diagnosticar una revelación divina que el Espíritu Santo comunicaba a través de hombres escogidos por Dios, a quienes le ordenaba dar su mensaje al pueblo. Y Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel eran hombres grandemente que Dios usó. Sabemos las historias de Daniel, ¿verdad? Cómo lo rescató de los leones. Isaías, las profecías de Isaías, también Jeremías. Y sabiendo todo esto, por eso son las profetas mayores, pero de importancia no tanto, pero más que todo que fue debido en base a la extensión de escritos. ¿Ok? Y después de las profetas mayores en el Antiguo Testamento sigue las profetas menores. Profetas menores, estos son de nuevo, no son menos importantes ni menos inspirados. No piensa que solamente porque el libro de Daniel es más importante que el libro de Joel o Jonás, ¿verdad? No, ni son menos inspirados. Como hemos ya explicado, es nomás porque cómo se fueron escritos. Ahora se les llama así por su comparativa brevedad. No hay mucha información, no había mucha palabra. Entonces los menores es que fueron escritos con menos información, ¿verdad? Ahora, esto es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y con eso se termina el Antiguo Testamento. Ahora entonces ya sabemos que fuimos por todo el Antiguo Testamento, pasando por los libros, comenzando con el Pentateuco, que eran los primeros 5 libros, ¿verdad? Entonces los libros históricos, libros poéticos, entonces los profetas mayores y profetas menores. Y ahora, sabiendo la división de la Biblia, puedes entender un poco más por qué está dividido en esa manera. Si Moisés escribió las leyes, que son de Génesis a Deuteronomio, ahora sabemos que esa parte de la Biblia fue escrito en un tiempo cuando Moisés estaba vivo.
Y por eso se cree que fue escrito más o menos en el 1400 antes de Cristo. Y hay mucho más información de saber cuándo fue escrito y las fechas y todo eso, pero eso nomás da una señal de cuándo fue que fue escrito. Ahora, llegando al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento normalmente va a ser el testamento que uno dice a un nuevo creyente, si vas a comenzar a leer la Biblia, comienza con el Nuevo Testamento. Nos pertenece más a nosotros hoy en día por lo que hizo Jesús, especialmente después de la resurrección. En las escrituras, las epístolas paulinas. Pero conociendo lo que hizo Jesús es demasiado importante para uno saber lo que Dios hizo para ti y para mí, ¿verdad? Entonces el Nuevo Testamento, llegando de nuevo aquí, viendo que comienza con Mateo, son 27 libros, los 4 evangelios, ¿verdad? Entonces tenemos un libro histórico, esta vez solamente uno, que es el libro de los Hechos. Entonces tenemos las 13 epístolas de Pablo. Pablo siendo alguien que era alguien que estaba en contra de los cristianos, tratando de matarlos y tratar de parar este movimiento. Después Jesús lo encontró en el camino a Damasco y dijo, ¿sabes qué? Ahora ya vas a parar de matar a mis personas, a mi gente, y ahora me vas a seguir. Y pues, siendo Dios, Pablo lo escuchó y dijo, ok. Y después de un tiempo comenzó a hacer todo lo que Dios quería que él hiciera. Y pues después de todo lo que hizo, comenzó a escribir cartas a diferentes pueblos, a diferentes iglesias que eran divididos en estas áreas. Y por eso se dividieron en estos nombres, romanos. Era una carta a los romanos, los corintios, a la gente de Corinto, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, todos son pueblos, iglesias en esos tiempos. Entonces el libro de Timoteo también era una carta para Timoteo, Tito y también Filemón. Así fue. Son los 13 epístolas de Pablo. Entonces, después de eso son 8 epístolas generales, que son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y también el libro de Judas. Entonces, estos son diferentes epístolas, Pedro siendo uno de los autores, Juan siendo otro, Santiago. Y Hebreos es el único libro que no se sabe exactamente quién lo escribió. Hay diferentes opiniones a quién lo escribió, pero no se sabe claramente. Pero como quiera, se sabe que es muy importante lo que se escribió y se declara como inspirada por la palabra de Dios. Y el único libro de profecía es el libro de Apocalipsis. Y ahí se termina el Nuevo Testamento. Y ahí tenemos los dos divisiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y sabiendo cómo está dividida la Biblia, es importante para saber cuando uno está estudiando por qué es que el Nuevo Testamento se aplica más a nosotros hoy en día. Ya sabe uno que después que vino Jesús y murió en la cruz y resucitó, entonces todo eso, lo que él hizo, cambió el antiguo pacto, que era el Antiguo Testamento, y formó un nuevo pacto, que es el Nuevo
Testamento. Y por eso no estamos bajo de la ley de Moisés, sabiendo que, ¿te acuerdas de la ley, el Pentateuco, todo lo que se escribió en ese tiempo? Ahora no estamos bajo de esa ley, estamos bajo de la sangre de Cristo. Y hay demasiada conexiones uno al otro. Jesús a Moisés y todo como pasó. Y todo lo que fue en las maneras que fueron escritos y juntado todas estas escrituras se hizo en una manera con mucho pensamiento, con ayuda de Dios, claro, porque hablando o tratando de poner todo junto que es la palabra de Dios, no queremos ser guiados por nuestras propias opiniones. Y no fue así. Todo esto fue algo muy delicado, pero fue algo que fue guiado por Dios. Y viendo todas las conexiones, Jesús mismo habló sobre diferentes libros en el Antiguo Testamento. Y sabiendo que Jesús, si Él declara algo que fue de verdad o está leyendo de un pasaje del Antiguo Testamento o también habla sobre algo del Antiguo Testamento y sabiendo que Jesús mismo murió y resucitó, entonces por eso sabemos que esas cosas son importantes, ¿verdad? Porque Dios mismo, que es Jesús, habló sobre esas cosas, ¿verdad? Y hablo sobre eso porque hay unos libros, unas Biblias que tienen más libros, más de 66, y esos que puede ser como Biblias católicas o Biblias de diferente, no sé si hay otros tipos de Biblias que tienen más, pero esos libros que no están en la Santa Biblia y fueron agregadas son libros apócrifos. No sé, no me acuerdo cómo lo digo en español. Pero son libros que no son claramente inspirada por Dios. Y sabiendo eso, por eso no lo pusieron en la Biblia, ¿verdad? Y lo quitaron. Pero no vamos a hablar mucho de eso en este momento. Pero más que todo, los libros que sí fueron escritos y puestos en la Biblia, sabemos que podemos tener la confianza que fueron inspiradas por Dios. Y regresando a Timoteo, toda la escritura que es inspirada, ¿para qué lo usamos? Para enseñar, ¿verdad? Para corregir, para instruir. Y estas cosas se usa. Uno mismo se puede corregir en viendo la palabra. Sabiendo, mira, yo no sabía que esto era pecado. Yo no me daba cuenta, ¿verdad? Dios tiene un estándar diferente que nosotros. Pero es la Biblia que nos revela eso, que nos enseña eso. Por eso es importante saber. Es nuestra instrucción de cómo vivir la vida. Sin instrucciones no vamos a saber qué es bueno y qué es malo. No vamos a saber qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Trata de hacer una casa sin blueprints, sin una mapa con instrucciones. Olvídate, no se va a poder hacer. Vas a echar madera en diferentes lugares donde no se debe poner y vas a hacer una casa muy mala, ¿verdad? Sin las instrucciones. Pero la Biblia nos ayuda para que podamos vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Y por eso es importante seguirlo. Amén. Entonces, ya sabemos más sobre por qué es importante saber la Biblia y saber la estructura de la Biblia
Y ahora sabemos por qué la Biblia está dividida en la manera que está, ¿verdad? También para terminar, quiero leer Mateo 4:4. Aquí Jesús hablando cuando fue tentado de Satanás, cuando estaba ayunando. Jesús le respondió a Satanás diciéndole: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primero él dijo que escrito está. Entonces él está hablando sobre un pasaje del Antiguo Testamento. Pero él viene diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios, que es la Biblia, es nuestra pan espiritual. Para estar vivos espiritualmente, tenemos que comer del pan, que es la palabra de Dios. Hay que comer, alimentarnos de esta palabra. Si no lo estamos haciendo, entonces vamos a morir espiritualmente. Si tú no comes hoy o mañana o el siguiente día después de eso, vas a morir. Tienes que comer. Espiritualmente es exactamente igual. Y por eso Jesús dice eso. Hay que comer de la palabra de Dios diariamente, cada día. Y no pensar que estás perdiendo el tiempo, que te estás aburriendo. Claro, hay muchas cosas en el mundo que sientes que te agarra la atención más entretenida, ¿verdad? Quieres hacer eso, pero esas cosas nos quitan de Dios. Esas cosas son diseñados por Satanás para quitarnos nuestra atención de la Biblia y enfocar en esas cosas, ¿verdad? Y eso es viviendo por la carne. Y ahora me estoy metiendo en otro tema, pero es una cosa saber que es importante seguir la Biblia, leer la Biblia y saber por qué la Biblia es importante. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por tu pueblo, Señor. También te pido en este momento, por cada uno que está escuchando en este momento, que los bendigas grandemente en sus vidas. Gracias por sus vidas, Señor. Si alguna persona está enfermo en este momento, te pido que los sanes en este momento. Pon tu mano en sus vidas, Señor, y que quita esa enfermedad y lo sanes completamente en este momento. También si alguien está batallando con finanzas, con problemas con relaciones, Señor, te pido en este momento que los ayudes, los ilumines, que les des sabiduría, saber qué hacer para seguir adelante, y también que les des paz durante este momento difícil. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que nos das, que nos ayuda, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga. Gracias por estar conmigo en este día. Y si pueden compartir este video, lo pueden compartir. También pueden dejar comentario. Si usted tiene una petición o algo que quieren que oremos, ponla en el comentario también y podemos orar por ti. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan buen día y pues hasta la próxima. Dios los bendiga. Y me abrazaste, tú me salvaste, y aquí estoy contándole, diciéndole